Bien. Dios te bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Sean bendecidos. Estaré hablando bastante de salvación y de seguridad de salvación. Y voy a pausar todos los temas que tienen que ver con la gran tribulación, los temas que tienen que ver con los juicios, los temas que tienen que ver con el anticristo, el tiempo del reinado milenial para el pueblo de Israel. Lo voy a pausar y no voy a seguir hablando de estos temas, pero yo les voy a decir el motivo y la razón, el por qué, ¿ok? Yo le doy muchas gracias a los hermanos que cariñosamente me han escrito exponiéndome un tema de la gran tribulación, del tema del anticristo y muchos temas así que tienen que ver con eventos futuros, que tienen que ver con escatología y profecía del tiempo futuro. Pero los voy a pausar porque algunos de los videos que yo he estado haciendo de temas de la gran tribulación, pues muchos no los han estado entendiendo, comprendiendo. Y sobre todo los videos que estoy hablando de estos temas no han tenido la suficiente visualización. No tienen vistas, no tienen comentarios, no hay comentarios suficientes. Y eso me hace entender que muchos de ustedes no están entendiendo suficientemente los mensajes que yo estoy haciendo en cuanto a los temas de gran tribulación, de rapto, los temas futuros. No los están entendiendo y por eso es que no veo que ustedes comenten, porque posiblemente ustedes no entienden el mensaje. Y yo he decidido pausar estos tipos de mensajes para solamente hablar de la seguridad de salvación, que es el mensaje oficial y principal del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que voy a pausar estos mensajes de gran tribulación, de anticristo, de reinado milenial, porque creo que Pablo nos enseña que estos mensajes la iglesia no debe de prestarle atención a estos mensajes. El mensaje que Pablo revela en las cartas de Tesalonicenses es decirle a las iglesias que se ocupen de nuestra seguridad, de nuestra salvación, y que nos ocupemos de llevar el Evangelio hasta que Cristo venga a buscar la iglesia en estos tiempos. ¿Cuál es la iglesia? A todos los que hemos creído. El mensaje de Pablo que nos da es que nos ocupemos llevar el Evangelio, el amor de Cristo, para que todos en este tiempo que no han creído en Cristo puedan conocer el Evangelio. ¿Ok? Cuando llegue el tiempo en la gran tribulación, se va a predicar otro evangelio, que no es el evangelio de la gracia, en la cual Jesucristo le revela a Pablo. Nosotros tenemos un evangelio que se llama el evangelio de la gracia, que Pablo lo habla en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, cuando Pablo escribe y dice: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese testimonio es el evangelio que hay que dar, el testimonio del evangelio de la gracia que Dios nos dejó para este tiempo, nosotros la iglesia. ¿Ok? El mensaje de la gran tribulación y el tiempo que se manifestará el anticristo es un mensaje que Dios le revela a Juan en Apocalipsis. A Juan en Apocalipsis, y también se lo revela a los profetas
del Antiguo Testamento. Ese mensaje de la gran tribulación que habla Juan en Apocalipsis y que hablaron y profetizaron los profetas, es un mensaje dirigido a Israel por la incredulidad de Israel. Por ejemplo, en Jeremías 30, versículo 7, hay un mensaje profético por medio del profeta. El profeta dice que habrá juicio, habrá aflicción, tribulación, angustia, dolor para Israel, en la cual el profeta le llama Jacob. Jacob es un sinónimo de Israel. La casa de Jacob es la casa de Israel, para el pueblo de Israel, que es la nación de Israel generalmente. Claro, de la nación de Israel también salieron los judíos, que es un complemento que salen de la nación de Israel, que son la tribu de Judá en el tiempo de Jesús, los judíos, que son muchos judíos que en el tiempo de Jesús no creyeron. Por eso dice Evangelio según San Juan 1:11, dice que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Muchos judíos en el tiempo de Jesús. Y a los que le recibieron solamente, a los otros remanentes de judíos que le recibieron, pues se les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, que son el remanente de judíos que son salvos, que han creído. Hay otros que no creyeron. En el Antiguo Testamento hay un remanente que no creyó en Dios. Hay un remanente de judíos que no creyeron en Dios. Y para ello, proféticamente se les reveló un juicio, que es la gran tribulación. El juicio y la gran tribulación ocurrirá luego que nosotros, la iglesia, subamos a las nubes, así como Pablo lo expresa. Nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, hoy en día fuimos salvos por gracia. Fuimos salvos por gracia. Yo no soy parte de los judíos. Y probablemente muchos de ustedes tampoco son parte del pueblo de Israel. Han sido gente de muchas naciones que no fueron parte del pueblo de Israel, ni de los judíos, en la cual Pablo le llama los griegos gentiles. Los griegos gentiles. Yo fui antes un griego gentil. Y muchos de nosotros antes fuimos llamados los griegos gentiles. Pero que al creer en Cristo ya somos iglesia. Porque la iglesia se compone de todos aquellos griegos gentiles que han creído en Cristo por gracia, a través del mensaje que Dios puso a través del apóstol Pablo. ¿Ok? Cuando Pablo habla aquí, tesalonicense, del arrebatamiento, Pablo le está hablando a nosotros, la iglesia, que fuimos salvados por gracia y fuimos escogidos por gracia porque Israel le fue infiel a Dios. Entonces nosotros fuimos salvos por gracia, que es un remanente de el pueblo de los griegos gentiles que estaba separado del plan que Dios tuvo con Israel. Nosotros estábamos antes separados de ese pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel le fue infiel, Dios, a través de Cristo, miró a las naciones, muchas otras naciones que estaban sin salvación. Y a través de la predicación que Dios llamó a Pablo para llevarle el mensaje de salvación por gracia, ¿verdad? Pues nosotros fuimos salvos por gracia y fuimos colocados en un lugar intermedio. No es que la Biblia dice que nosotros fuimos colocados en un lugar intermedio. Es que lo digo yo como un ejemplo. Estoy poniendo una parábola como un ejemplo.
Nosotros, la iglesia, fuimos colocados en un lugar intermedio. Intermedio en el sentido, por ejemplo, del pueblo de Israel que está aquí y los judíos que muchos creyeron y otros no creyeron. Y de otro lado, que es el tiempo de la gran tribulación, Y nosotros fuimos colocados aquí. No es que la Biblia diga que nosotros fuimos colocados en un lugar intermedio, lo digo yo como un ejemplo, ¿ok? Fuimos colocados en este lugar intermedio, salvados por gracia, en el tiempo cuando Cristo venga, en el día del arrebatamiento. El arrebatamiento será para nosotros que fuimos salvados por gracia, porque muchos del pueblo de Israel no creyeron. Y a causa de que el pueblo de Israel no creyeron, entonces viene juicio para ellos. Y de ese juicio es lo que habla Juan en Apocalipsis. Juan. Pablo el apóstol fue encomendado apóstol y maestro a nosotros la iglesia para presentar el plan de salvación para nosotros la iglesia. Aquellos griegos gentiles que antes éramos pecadores, fuimos nosotros antes. Ahora al creer somos llamados el cuerpo de Cristo, la iglesia santa, santificados por la fe. Y Pablo fue llamado el apóstol diseñado y el maestro para llevar un mensaje a nosotros la iglesia. Juan en Apocalipsis habla sus mensajes más inclinados a Israel. A Israel. Solamente Juan utiliza una parte de sus mensajes para decirle a todos nosotros lo que hemos creído, sea en este tiempo o así sea a los judíos que han creído en Cristo y que también son salvos. Juan en Apocalipsis solamente usa un pequeño mensaje de sus mensajes que él tiene para Israel, da un pequeño mensaje que él ve la iglesia de Cristo salva en la arriba, en la presencia de Dios. Juan usa un mensaje que la iglesia que hemos creído, sea judío o nosotros los griegos gentiles que hemos creído en Cristo, lo que hemos creído ya estamos reservados y estamos ya en la presencia del Señor reservados allí. Pero eso es lo único que Juan habla en cuanto a nosotros. Tanto a judíos que ha creído en el tiempo de Jesús y tanto a nosotros que no somos judíos, que no venimos parte de Israel, pero que hemos creído. Eso es lo único que Juan habla. Todo lo demás que Juan habla en Apocalipsis, lo habla a Israel, que nada tiene que ver con nosotros. Entonces nosotros la iglesia fuimos puestos en un lugar intermedio, esperando el tiempo del arrebatamiento para estar para siempre con el Señor, que somos en este tiempo. Pablo fue puesto para la iglesia, para dar el mensaje de amor y el mensaje de salvación. Dios colocó a Pablo para nosotros, para la iglesia en estos tiempos. Pero fue a Juan en Apocalipsis, fue puesto por Dios para dar un mensaje más general a los judíos y al pueblo de Israel principalmente, que son dos tiempos diferentes, son dos mensajes diferentes. ¿Ok? Entonces, la tribulación viene mayormente para Israel por su incredulidad. Y el tiempo de la tribulación va a venir para Israel sobre todo. No es para la iglesia, porque en la iglesia estaremos con Cristo en las nubes para siempre y va a ser librada de la ira de Dios. Y Pablo se encarga de llevar un mensaje de salvación para nosotros en este tiempo, en el Evangelio de la Gracia. En este tiempo de gracia que vivimos, Dios ha colocado a Pablo para escribir 13 epístolas de sus cartas que están dirigidas como parte del plan de la enseñanza de salvación, de cómo nosotros la iglesia vamos a crecer espiritualmente, a madurar y tener el conocimiento de cómo ser salvados. Ese es el mensaje para nosotros.
Pablo es el apóstol que nos da la enseñanza dirigido por Dios para nosotros. Yo como pastor y como que llevo la enseñanza, yo tengo que seguir la enseñanza que Cristo le revela a Pablo para nosotros. ¿Ok? Ya que Juan, Pedro, Santiago, todos esos apóstoles tuvieron enseñanza para el pueblo de Israel y para los judíos. Pero Pablo es el mensajero de apóstol que se nos dio enseñanza de cómo nosotros vamos a ser salvos y vamos a ser instruidos, capacitados, hasta que llegue Cristo a buscar su iglesia. El mensaje para nosotros es el tiempo actual. El tiempo actual, ¿ok? Entonces el mensaje que Juan habló en Apocalipsis se inclina mucho más para Israel, no es para la iglesia. Como pastor, como mensaje que doy, yo quiero dar un mensaje más para la iglesia, no para el remanente de Israel. Por lo tanto, yo he decidido pausar los mensajes de escatología y profecía, porque por la primera razón de que muchos de ustedes no lo están entendiendo. Y la segunda, no hay mucha visualización. Y yo quiero que los mensajes que yo doy, ustedes lo aprovechen. Lo aprovechen. ¿Tú me entiendes? Al máximo, ¿ok? Esas son la razón principal en la cual yo hago una pausa de estos mensajes, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque Pablo le escribe a la iglesia aquí en Tesalonicenses, dándole una enseñanza que la iglesia se ocupe del mensaje que Pablo da por Jesucristo. El mensaje que Pablo da a las iglesias es el mensaje de cómo nosotros somos salvados. ¿Cómo vamos a ser salvados? Es creer en Cristo. Y Pablo dice en Tesalonicenses que la iglesia, al creer en Cristo, los muertos que han creído en Cristo en este tiempo, si han creído, van a ser salvos. Hay muchos maestros que no tienen el mensaje de Pablo y dan otra enseñanza y dicen que el que esté mal con Dios o el que esté en pecado o esté mal con Dios o no esté en santidad puede perder la salvación. Pero ese mensaje Pablo no lo dio. Es evidente que Pablo nos enseña a nosotros. Pablo nos da un mensaje a nosotros que si hemos creído ya somos salvos y somos justificados. ¿Cómo nosotros tenemos seguridad de salvación? Cuando nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo una persona se puede perder en el juicio? Pues fácilmente. Cuando nuestros pecados, por parte de Cristo Jesús, por parte de la obra redentora, no han sido completamente perdonados. Que esa revelación es contraria al evangelio que Cristo le revela a Pablo. Ya no hay más profecía que hablar. Yo no me puedo quedar toda una vida hablando de profecía y de eventos futuros, porque los eventos futuros que Juan habla y que los profetas hablaron y que muchos de los apóstoles como Pedro, Santiago, Juan y otros apóstoles hablaron, se inclina más a un tiempo futuro. El mensaje de Pablo está un poquito más inclinado al tiempo presente hasta que venga Cristo a buscar su iglesia que es santa. Pablo nunca enseña que nosotros como iglesia, ya siendo salvados, en nuestras debilidades humanas, en la parte humana, ¿verdad que sí? Si pecamos, podemos perder la salvación. Solamente Pablo da un consejo que nos apartemos de toda inmundicia, de toda mundanalidad, de todo pecado, de toda perversidad, que nos apartemos porque así es la voluntad de Dios. Y Pablo lo dice en Tesalonicenses. Pablo nos da un consejo y a nosotros, la iglesia, y nos dice que la buena obra que Dios empezó en nosotros, que es la salvación y perdón de pecado, que ya tenemos la salvación y tenemos el perdón de pecado, la buena obra que Él empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Qué es lo que va a perfeccionar? Nuestras debilidades. El mensaje de Pablo es dar seguridad de salvación para nosotros. ¿Ok? El mensaje de Juan en Apocalipsis
y los profetas del Antiguo Testamento es dar un mensaje de advertencia que Israel y muchos judíos que no creyeron en el tiempo de Jesús pasarán por la tribulación. Un tiempo de castigo, pero que cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, del tiempo de la tribulación, pues cuando llegue ese tiempo, el programa de Dios va a ser que Dios va a restaurar a muchos de Israel que le fue infiel. El programa de Dios con la gran tribulación en la cual Juan lo habla en Apocalipsis es con Israel, no es con nosotros la iglesia. El programa que Dios diseñó para nosotros la iglesia en este tiempo se lo entrega Dios a Pablo. Y el mensaje de Pablo es que nosotros la iglesia estamos siendo perfeccionados en nuestra debilidad, pero que aún siendo débil en nuestras áreas humanas, si pecamos o no pecamos tanto en las debilidades humanas, eso no hace que perdamos la salvación. Porque el mensaje de Cristo, por medio de Pablo, hacia nosotros en la iglesia, en este tiempo de la gracia, es darnos seguridad que ya somos salvos por haber creído. Y eso es lo que habla Pablo en Tesalonicenses, que prestemos más atención a nuestra salvación, que si hemos creído, aún siendo débil, Dios no te va a soltar, Dios no te va a soltar de su mano, porque tú creíste en el Señor y Dios te va a seguir restaurando tus debilidades. No importa nuestras debilidades humanas y nuestras debilidades en la carne. Si tú has creído, Pablo nos da seguridad que somos salvos. Porque la salvación es algo que Dios hace por dentro, no es por fuera. Pero es evidente que Pablo nos enseña que vivamos en la santidad, porque ese es el plan de salvación, que vivamos. ¿Y por qué Pablo nos dice que vivamos en santidad? Porque nosotros fuimos salvados por esperanza. Hay esperanza de que por haber creído ya somos salvos. Y nosotros, al haber creído, nos sirve a nosotros de esperanza. Que en nuestras debilidades humanas, nuestros pecados de nuestra carne y nuestras debilidades de nuestra carne nunca puede ir por encima a la obra salvífica de salvación y perdón que Cristo ya hizo por nosotros. Ese es el mensaje de Pablo que Dios le revela para nosotros. Y yo como ministro de Dios enfatizo más la seguridad de salvación. Pero el mensaje de la gran tribulación y los mensajes de la ira de Dios en un tiempo futuro está más inclinado a un pueblo que es Israel, que no ha creído en Cristo y que pasará por la gran tribulación en cuando llegue ese tiempo. Y que dentro de ese tiempo, en la gran tribulación, hay un programa ya hecho por parte de Dios a través de sus profetas. Que ese programa que está hecho se va a cumplir luego que nosotros subamos a las nubes y estaremos con Cristo para siempre con el Señor. Luego es el arrebatamiento, Dios cumplirá el programa profético que Dios diseñó para el pueblo de Israel, que estará sometido a un tiempo de gran tribulación, pero que ese programa es para el pueblo de Israel y los judíos que no creyeron, para que en ese tiempo Dios pueda restaurar nuevamente al mayor número de judíos que no creyeron. Que en ese tiempo nosotros no vamos a estar, porque estaremos con Cristo para siempre. Ven que son dos tiempos diferentes. El mensaje, el por qué yo he decidido pausar este mensaje y no hablar tanto de escatología, es porque Pablo nos da esa misma enseñanza. Pablo le dice a la iglesia que no se enfoquen y no presten atención en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque si hemos creído, ya somos salvos. Ya somos salvos. Y de todas maneras, en este tiempo, en nuestras debilidades humanas que tengamos, Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Dios no te va a dejar a ti caído y pasar por una gran tribulación, ¿verdad? Por causa de que tú cometas algún pecado en algún momento determinado. Porque para nosotros ser salvos y librados de la ira de Dios, tienen que los pecados de nosotros tienen que ser perdonados. Y si nuestros pecados todos han sido perdonados por Cristo, hemos quedado justificados. Y justificado es una declaración legal que Cristo hace para todos aquellos que creyeron en Cristo.
Justificado significa ser declarado justo delante del Señor. Aunque tengamos debilidades humanas y de la carne, es una promesa que Dios nos da. Entonces he decidido pausar estos mensajes del futuro y enfocarme al plan de la salvación de hoy en día para ustedes, la iglesia, de seguridad y salvación que tanto ustedes necesitan en estos tiempos. ¿Ok? Que tanto necesitan. Vamos a hacer una pausa. En el segundo video voy a continuar con el plan de salvación y decirle el por qué yo he decidido pausar en hablar temas futuros de anticristo, porque Pablo así lo escribe en Tesalonicenses. ¿Ok? Te va a servir de bendición este mensaje. ¿Ok? Así que entiendan mi mensaje. ¿Ok? Si estás entendiendo, escríbeme y házmelo saber. Voy a pausar para continuar el próximo video, ¿ok? Dios te siga bendiciendo. Dios te me bendiga grandemente. Pasamos al próximo video, ¿ok?